Bien, estimado, soy Tito Catacora, director de la película Yanawara. En esta ocasión estamos en el Festival de Cine de Málaga con nuestra última obra, ¿no? El cual vendría a ser Yanawara. Es una historia hablada íntegramente en aymara, ¿no? Trata sobre una niña indígena que sufre violencia de género. Después de ello, es tocada por los espíritus malignos que moran en las profundidades de las cavernas. ¿No? Es una historia que, aparte de ello, también aborda otros temas, ¿no? Como es el machismo, la educación tradicional, justicia intercultural y entre otros. Oscar era director del proyecto, en este caso Yanawara. Yo era productor y también ocupaba el cargo de asistente de dirección. Lo que ocurre es de que mi sobrino nos ha dejado cuando recién estábamos iniciando la etapa de rodaje. Entonces no había otra alternativa que yo tenía que continuar, ¿no?, con el rodaje, y finalmente nos hemos reorganizado y hemos concluido todo el rodaje. Seguidamente vendría a ser toda la etapa de postproducción. Yo siempre trabajaba con él. Para nosotros vendría a ser nuestra tercera obra, ¿no? Porque iniciamos con Viñaypacha, Pacucha y Yanawara. Yo estaba acostumbrado a trabajar con él. Siempre había esa química entre los dos, nos poníamos en acuerdo. Pero cuando él ya no estaba, para mí ha sido sumamente difícil. Sin embargo, he podido sacar adelante porque yo conocía todo el en sí, o sea, el concepto visual, igual también audio también, ¿no?, del proyecto, ¿no? Porque con él hemos trabajado, o sea, todas las etapas, lo que viene a ser la etapa de preparación, o sea, la preproducción, y creo que eso me ayuda bastante, ¿no? Tal vez podría ser cierto paralelismo, pero no estoy seguro porque, en primer lugar, yo no soy médico, o sea, no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido. No es de que el suceso ha pasado en el pleno rodaje, no, sino eso más bien ha sido en nuestro puesto, o sea, en este caso en la base. Y es más también, ¿no?, los médicos, claro, nosotros nos reportan, o son términos médicos, pero no sé en sí qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Muchas veces, de repente, yo me pongo a pensar, ¿no?, de que mi sobrino no puso reportar, o sea, de qué estaba mal. O sea, si un día anterior, por ejemplo, estamos rodando, ¿no?, tampoco, pues, o sea, por ahí parece que es el error, ¿no? O sea, no supo reportar, o tal vez no ha sabido distinguir, ¿no?, su cuerpo, o sea, qué es lo que estaba sufriendo, o sea, eso creo que es en sí, ¿no? O sea, a esa conclusión llegamos, ¿no? Porque al final estábamos todo el personal, ¿no? Y es más, también está su señora, está su padre, su madre, porque viene a ser mi hermana, así, también son artistas y son técnicos, con quienes siempre hemos trabajado, pero igual, ¿no? O sea, es muy difícil de repente, ¿no? O sea, de compararlo, ¿no? Yo pienso de que cada película merece o requiere un cierto tipo de, en este caso, de colorización, ¿no? Caso de Yanawara, hemos hecho blanco y negro, es porque sinceramente nos hemos hecho llevar con el concepto visual, en este caso sería convencional, ¿no? Porque el color negro significa, digamos, para esta cultura, digamos, europea, de que es algo tenebroso, muerte, es lo que significa, ¿no? Mientras que para nuestra cultura significa poder, autoridad. Eso es el significado del color negro en nuestra cultura aymara o andina. Pero sin embargo nosotros, o sea, prácticamente pensando en un universo más amplio, hemos hecho a blanco y negro, porque dotas de cierta tenebralidad, es como una historia medio trágico, y a la vez estamos tratando, digamos, un mundo misterioso como son los espíritus malignos. Entonces, eso ha sido el motivo por el cual hemos hecho blanco y negro, y es más también, o sea, para que dé cierta antigüedad, hemos hecho, bueno, como se hacía antes, ¿no? O sea, un formato 4x3, porque la época que está, en este caso, ambientada, la historia es para los años de 1980 1990, ¿no? Época de toma de tierra, reforma agraria en Perú. Y vendría a ser una crítica. ¿Por qué? Porque
La cultura andina en este caso no es perfecta, ¿no? Como también suele ocurrir también en otras culturas, ¿no? Hay excesos o en su efecto de repente hay omisiones, ¿no? En este caso el presidente comete pues, omisión, ¿no? O sea, no imparte debidamente la justicia. Pero sin embargo, de acuerdo a nuestro concepto, a la justicia intercultural, o sea, se corrige inmediato o casi inmediato, ¿no? En este caso, bajo la autoridad de, en este caso, de Mamat Aya, que lleva por supuesto un atuendo negro, ahí más bien simboliza, ¿no?, de que tiene poder, ya convoca a toda la masa comunal y hacen justicia, ¿no?, a la misma autoridad por cometer, o sea, en este caso, o sea, una mala justicia, ¿no? A ver, la justicia convencional, lo que vendría a ser en este caso, digamos, el poder judicial en Perú, generalmente existe en las capitales de provincias o en los distritos. Sin embargo, ya en las comunidades aledañas no hay, o sea, ese poder del Estado no llega. Lo que impera ahí es la justicia, en este caso, comunal, ¿no? Yo creo que analizando es más práctico y es más también, es muy difícil que se puede engañar. Porque ahora en justicia ordinaria hay juicios que demoran años, ¿no? Y ahí tranquilamente pueden mentir, o sea, no hay sanción ahí. Pero en justicia intercultural, en este caso, la comunidad se conoce, sabe quién está mintiendo, quién es el malo, quién es el bueno, ¿no? O sea, es muy difícil que puedan, en este caso, ¿no?, o sea, escaparse o salirse con las suyas, o sea, que se engañen, ¿no? En nuestro caso, en la justicia intercultural no existe perdón, ¿no? O sea, acá, o sea, el quien ha cometido un delito tiene que asumirlo. Por eso es que justamente ahora en mi país, en Perú, Dina Boluarte, actual supuesta presidenta del Perú, ha cometido un error. Es una traidora. Y como tal, eso no tiene perdón, no lo van a perdonar, ¿no? Eso es, ¿no? Pregunto, ¿por qué es una traidora? Porque ha pregonado otra corriente de opinión y ahora gobierna y trata con otra corriente de opinión, o sea, con los opositores. Ah, vale. Claro, o sea, él ha entrado con la derecha y ahora gobierna o co-gobierna con la derecha. Lo hemos hecho intencionalmente porque vivimos en donde la mujer es relegada, ¿no? Culturalmente o políticamente, en muchos aspectos. Pero sin embargo, también se ha mostrado a través de la historia de que las mujeres siempre han estado de repente apoyando, en este caso, en el quehacer social, ¿no? Ejemplo tenemos, digamos, caso la esposa de Túpac Amaru, ¿no? Apoyaba, o digamos del mismo Túpac Katari, ¿no? Igual la Bartolina Sisa apoyaba, o sino de Pedro Wilcapasa, por ejemplo, Manuel Copacandore apoyaba, ¿no? Entonces, es justamente lo que nosotros representamos en la película, porque en el texto dice, ¿no?, de que su esposo está en la cárcel por culpa de los hacendados, ¿no? Entonces, nosotros queremos dar ese valor a la mujer, de que sí, también pueden asumir cargos, ¿no?, que apoyen, que afronten, o en este caso que coadyuven, ¿no?, al desarrollo social. A ver, en sí la obra trata sobre los espíritus malignos, pero este espíritu maligno no es totalmente antagónico como sostiene la doctrina cristiana. Ellos, bueno, todo lo malo le dicen es diablo, Satanás, Lucifer, demonio, ¿no? Nada tiene que ver con eso, sino es un espíritu maligno con el cual se puede tratar. Ese espíritu maligno también pone equilibrio en el Pacha, en el mundo, ¿no? Porque, digamos, en temor a ese espíritu negro, digamos, tiene su espacio, uno no puede andar por las noches, sino hay que respetar así. Y es más, también es el dueño de las minas, del oro. Si alguien quiere conseguir, entonces tiene que tratar, ¿no? Tiene que negociar con el espíritu maligno, ¿no? Entonces, de eso nosotros abordamos en la película. Sin embargo, también se ve de que en la actualidad la religión católica o cristiana, o doctrina cristiana básicamente, los evangélicos están ingresando con bastante fuerza en nuestro entorno. Entonces, eso representa, ¿no?, uno de los falsos curanderos que dice, ¿no?, de que cree, piensa de que está el demonio. O sea, es un falso curandero, ¿no? Porque el verdadero sabio es más bien quien detecta, ¿no?, y se enfrenta con el mismo, seríamos con el espíritu maligno, ¿no?, el anchancho, ¿no? Porque pensamos de que, como está ambientada para los años de 1980 y 90, y nosotros queríamos verlo tal vez como los formatos antiguos, ¿no?
en la época del mudo, digamos, del cine mudo, o sea, más o menos a esa época, bueno, para que se vea algo antaño, eso así básicamente, ¿no? Claro, y en función de nosotros a eso también hemos diseñado, ¿no? O sea, en el encuadre, todo eso, ¿no? Sí, porque nosotros hemos llevado el rodaje en una comunidad que está en el distrito de Condorire, y por cierto, esa ciudad se llama, ese lugar se llama Ciudad Encantada, sí, o sea, es un apodo que él pone, ¿no? Pero en sí es una, se llama, su nombre verdadero es Parcialidad de Chilliba. Baja un río y en la época de seco sí se puede cruzar, ¿no? Hasta vehículos pueden llegarnos de cierta parte, pero en la época de lluvia, porque nosotros justamente nos hemos cruzado con eso, porque iniciamos en noviembre y diciembre ya empieza a caer la lluvia, ¿no? Y ya no podíamos llegar, ¿no?, a nuestra base. Entonces teníamos que caminar mínimamente diario 1 hora hasta llegar a nuestra base, caminando, porque no hay manera, no hay, salvo que Por el material y todo. material todo, o sea, equipo técnico, artístico, producción, alimentación, todo, ¿no? Hasta acros hay que cargar, ¿no? O sea, de ese punto también tenemos que caminar a veces 1 hora más, 1 hora y media, 2 horas. Y así lo hemos hecho. Y esto creo que es el esfuerzo que se valora bastante por parte de mis compañeros que han podido afrontar, pero a veces así, ¿no? Si queremos hacer obras que de otra forma, bueno, pues merece lo que se debe de hacer y hay que hacer sacrificio, ¿no? Hacer realidad esta obra Yanavara, hemos contado con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú a través de DAFO, y con ese presupuesto lo hemos hecho todo. Yo diré de que prácticamente casi todo el presupuesto, ¿no? Claro, sobre eso ha habido también aporte de nuestra productora, o sea, más que todo de repente capitalizando, ¿no? O sea, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pero más otra fuente no teníamos, ¿no? Yo diría de que el cine que se está haciendo en las regiones del país o en diferentes culturas, porque hay culturas, digamos, de la selva, culturas, en este caso nosotros somos de la región andina, yo creo que de otra forma están impulsándose adecuadamente, porque antes nosotros no podíamos hacer cine, básicamente en la era analógica, ¿no? O sea, porque era pues, o sea, imposible de afrontar, ¿no? O sea, los costos, pero con la llegada de la era digital, hacer cine un poco se ha democratizado, ¿no? Entonces, en ese sentido también de regiones ya nosotros levantamos proyectos y estamos realizando. Y pienso de que ahí está justamente la riqueza cultural, ¿no? Ahí se ve, digamos, la diversidad cultural, ¿no? Y sin desmerecer de repente a los compañeros de Lima, también ellos tienen su propia visión. Entonces, juntamos capital, metropolitano, norte, sur, y creo que ahí está floreciendo el cine peruano, ¿no? Poco a poco. Sí, siempre ha tenido éxitos, obras más o menos cuando se trata, en este caso, con los niños, ¿no? Ejemplo, nuestros antecesores, digamos, que han hecho en las regiones de la misma forma. Claro, eran un poco más para ámbito regional, pero igual trascendían, ¿no? Entonces, en este caso, creo que eso mucho depende, ¿no? O sea, yo creo que cualquier tema se puede abordar, pero obviamente, ¿no? O sea, hay que dar su tratamiento y si logramos los propósitos, creo que consiguen logros, ¿no? A ver, yo diría de que, claro, es complejo, básicamente, uno, para conseguir los actores. Si hacemos en lenguas originarias, no hay actores profesionales, hay actores simplemente de habla hispana, ¿no? O sea, los que se forman en Lima o en extranjero, pero actores en lenguas originarias, ya sea aymara, quechua, achaninca, chipigua, o sea, porque en Perú existen como 47 lenguas. Entonces, no los vamos a encontrar. Entonces, para eso, o sea, es todo un proceso, ¿no? Hay que hacer casting y seguidamente hay que formarlo, ¿no? Solo así vamos a poder sacar adelante. Entonces, finalmente esa parte sí es difícil, pero también creo que es, de una forma, es satisfactorio. ¿Por qué? Porque es un logro que nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, ya aparte, digamos, de dirigir o, digamos, llevar el rodaje, todo, nosotros formamos, ¿no? O sea, en este caso a los actores. Y es más, también estamos trabajando también con técnicos locales, o sea, de las mismas regiones nos estamos formando y estamos impulsando, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de más o menos adaptarse al trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de trabajar o rodar en quechua, pero yo no soy quechua hablante, entonces tengo que recursearme, ¿no? O sea, con alguien que entienda, ¿no? Bueno, para que me haga entender, o sea, todo eso, ¿no? Pero
Sí existe cierta ventaja y como también ciertas desventajas, diríamos, ¿no? Yo soy traductor, aparte de eso me ayudó mi colega que era en la universidad, es doctor, Sosa y también Choquebanca, ¿no? Que recuerdo exactamente, ¿no? Eso me ayudan, ¿no? En traducir, en complementar, en consultar, en todo eso. Obviamente es bastante difícil, o sea, es otro código. Por ejemplo, te diré que en Aymara, por ejemplo, no hay género, o sea, no hay el, la, ¿no? Y ejemplo, digamos, en Aymara, ejemplo, no, todas las palabras llevan, ejemplo, digamos, en la penúltima sílaba hay el sonido fuerte, ¿no? O sea, se da cuenta, o sea, es muy distinto, ¿no? Y así, ejemplo, digamos, no hay, digamos, una palabra chao, adiós, eso no existe, ¿no? Entonces, si escribimos en castellano, ¿cómo ahora hacemos hablar en Aymara? Entonces, hay que adaptarlo, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ya uno mismo más o menos entiende, ahora otro también, o sea, tiene que fluir, ¿no? O sea, el habla Aymara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se entiende porque es otro código. Entonces, eso no desmerece, ¿no? Tampoco implica de que es superior, ¿no? Porque si estamos hablando de lenguas o culturas, no hay lenguas superiores ni inferiores, ¿no? Porque son códigos distintos. Obviamente nosotros como conocedores de nuestra cultura siempre tratamos de enfocar de acuerdo a nuestra cosmovisión andina. Entonces, en función a eso elaboramos nuestro guión y también pensando también ahora en el espectador hispanohablante también, ¿no? Entonces, porque es muy difícil. A mí me ha pasado un caso, ¿no? El caso de Viñaypacha. Yo he hecho el guión primero en Aymara, pero al traducir a castellano era como si estaría hablando un filósofo. Nadie me va a creer. ¿Cómo un indígena, un abuela va a hablar en ese sentido? Pero, entonces mejor tenía que escribir en castellano para luego traducir a Aymara, ¿no? O sea, es lo que me ha ocurrido, ¿no? Antes de afrontar o levantar el proyecto, más antes hemos hecho un documental llamado Pacucha, en donde el Oscar era productor, yo era director. Entonces tratamos sobre los espíritus benignos, ¿no? Porque Pacucha es un espíritu benigno. Solamente una partita entraba sobre espíritus malignos, ¿no? Porque los alpaqueros aíslan al mal. O sea, en nuestra cultura el mal no se elimina. En la cultura occidental, por ejemplo, al mal, a la enfermedad hay que matar. En mi cultura no hay que matar, hay que alejar, hay que invitarle, o sea, su ritual hay que hacer, más allá hay que alejarlo. En eso consiste, ¿no? Entonces, eso han hecho, entonces nos faltaba tratar, abordar o ahondar más, ¿no? Sobre los espíritus malignos. Entonces, por eso hemos creímos, ¿no? Que era conveniente de hacer o tratar sobre ese mundo, ¿no? La parte complementaria de los espíritus benignos en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, claro, es el tema central y también más o menos se ha levantado la historia viendo algunos casos, ¿no? Más o menos se ha visto de que una niña, digamos, una persona, digamos, del entorno que nosotros conocemos, tenía a su criada, pero trataba mal. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, más o menos. Y ella misma contaba, ¿no? De que de repente por las noches, o sea, cuando botaban de la casa, veía, digamos, algo como esos fenómenos de esa naturaleza, así, ¿no? Entonces, esa historia se ha retomado y sobre eso se incrementan otras historias más, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha hecho, ¿no? La historia. A ver, la cosmovisión andina tiene su propia lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ejemplo, digamos, la lógica de la cultura europea, las cosas son, ¿no? Bien falsos o verdaderos. No hay más. Bien, es diablo o Dios, mujer o varón, punto. Son irreconciliables. Pero en nuestra cultura, la lógica, a veces, aparte de ser verdadero o falso, o sea, las cosas pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, ahora también puede ser, ahí interviene otro tercer, ¿no? Factor, o sea, no pueden ser verdaderos, tampoco son falsos. O sea, por eso, o sea, esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso la distancia, ejemplo, digamos, se mide, ¿no? O sea, ¿cómo se mide? O sea, dicen, digamos, el poblador dice, ¿no? ¿Dónde queda tal sitio? Queda acasito nomás.
¿Dónde es eso? No es tan cerca, ni tampoco es muy lejano. O sea, algo así, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, o sea, ya bajo esa lógica existen ya principios, ¿no?, de reciprocidad, por ejemplo, ¿no? O sea, reciprocidad, recíproco, ¿no? O sea, hay el principio de complementariedad, se complementan, o sea, no son antagónicos. El varón con la mujer, por ejemplo, no son antagónicos, sino se complementan uno con el otro. Y así, ¿no? Entonces, ya a raíz de ese ejemplo podemos pensar de que, digamos, el mundo, para el poblador andino, todo en el mundo, o sea, todo tiene vida. Piedras, carro, todo tiene, casa, tiene vida, o sea, no es inerte. Entonces, ¿de dónde surge ese concepto? A eso, bueno, nosotros llamamos, ¿no?, que es cosmovisión andina o cosmovisión, o ¿qué sería otro? A ver, cosmovisión andina, obviamente, pues, ¿no?, o filosofía andina, ¿no? Claro, otros no quieren reconocer como categoría de filosofía, ¿no? Ya, pero es una materia de discusión, ¿no?